Buenas noches, querida iglesia, amigos, familia, personas que están viendo esta transmisión, que la verán más adelante. Me complace en este momento, en esta noche, poder transmitir, que Dios me dé la oportunidad de poder llevar una enseñanza más hacia todos nosotros, porque a medida de que yo voy predicando la palabra, por supuesto, también estoy en ese momento absorbiendo diferentes tipos de conocimientos. No las sabemos todas, cada vez aprendemos más, y cuando enseñamos también aprendemos. Entonces le pedimos sabiduría al Altísimo, que nos dé sabiduría para poder llevar esta predicación, esta enseñanza como debe ser, con la verdad siempre por delante, y haciendo caso omiso a lo que Dios nos intenta decir mediante su palabra. Hoy voy a hablar de un tema todos estos días voy a estar hablando de un tema bastante complejo, ¿sí? Voy a empezar el libro del Apocalipsis. He venido dando diferentes tipos de enseñanzas enfocadas en libros proféticos, incluyendo el libro del Apocalipsis, pero no había entrado de lleno al libro del Apocalipsis como tal. Sin embargo, ya voy a focalizar desde ese libro más a profundidad diferentes tipos de enseñanzas, y vamos a comenzar a estudiar todo el libro del Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta que termine, hasta que ya finiquitemos. Ojalá pueda por lo menos llegar hasta el capítulo 19, que es donde ocurre hasta donde llega el límite, hasta donde llega la ira de Dios. Sí, hasta donde llega la ira de Dios con nosotros. Necesitamos más. Sí necesitamos que se predique del amor de Dios, sí necesitamos que se prediquen de ese tipo de cosas, pero también necesitamos enterarnos de los eventos futuros, no muy lejanos, que la humanidad va a tener que vivir, o que vamos a tener que vivir. No lo sabemos, no lo queremos así, pero que se haga siempre conforme a la voluntad de Dios y no a la de nosotros. Sin embargo, nosotros trabajamos fielmente allí, constantes, para hacer su voluntad, y que no quedemos por ignorantes, ¿sí? Y que no nos quedemos por desobedientes, y que no nos quedemos por nada de eso, sino que sea la simple y única voluntad de Dios, que eso nos tiene que bastar y nos tiene que sobrar. Comencemos por abrir la Biblia en el capítulo 1 y 2 del Apocalipsis. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 1 y 2 del Apocalipsis. ¿Sí? Necesitamos conocer las bases, lo principal. Para poder comenzar a entender este libro necesitamos, aunque ya en algunas clases anteriores yo he dado algunos tips de lo que son los libros proféticos, de lo que trata la Biblia, he dado algunos tips de lo que trata el Apocalipsis, de lo que el Apocalipsis nos quiere hacer ver, nos quiere revelar, de cómo hay que estudiar el Apocalipsis. No podemos estudiar el Apocalipsis sin tener conocimiento de las profecías de Daniel, de Ezequiel. No podemos ignorar las profecías de Isaías. No podemos, mejor dicho, necesitamos conocer los libros proféticos del Antiguo Testamento para poder entender este libro tan maravilloso, que no es el fin. Ayer estuve con el pastor Alfonso Franco y dijo unas palabras, entre ellas el Apocalipsis no es el final. El Apocalipsis es el comienzo de la verdadera vida de nosotros. Nosotros aquí estamos en un trabajo que es mandado por el mismísimo Dios. Estamos aquí para cumplir su voluntad, para cumplir un objetivo específico que Él tiene para con nosotros.
estamos aquí para obedecerle, pero el Apocalipsis no es el fin. El Apocalipsis es el comienzo de una vida completamente en Cristo, en Dios. Y nosotros debemos entender eso a cabalidad para poder saber y empezar a entender cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. No podemos quedarnos con una mentalidad obtusa de creer que nuestro propósito aquí en la tierra es simplemente comer, trabajar, comer y dormir. Y si tengo hijos, pues criar mis hijos. No, ese no es el propósito que Dios tiene para con nosotros. El propósito que Dios tiene para con nosotros se le va a ser revelado a cada uno conforme a su voluntad, pero mientras estemos en su búsqueda. En la búsqueda maravillosa por medio de su palabra y por medio de la poderosa oración a Él. Con sabiduría, con inteligencia y con mucha fe es que vamos a alcanzar saber qué propósito tiene Dios para cada uno de nosotros. Y lo que me resta por decirles es, vamos a prestar atención a cada una de las cosas que Juan, ¿sí? A las que Juan le fue revelado. Porque el libro del Apocalipsis no es un juego, así como la eternidad no es un juego, así como la Biblia no es un juego, así como Dios no es un juego. Que me han dicho por ahí, antes de empezar la enseñanza lo voy a decir, que modifique algunas cosas de la transmisión, que la haga como más moderna, que la haga esto. Y no lo voy a hacer, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios es tan seria como el tema de la eternidad. Es un tema serio en el que nosotros no podemos, no, yo no voy a tomar como burla esto, ni voy a hacerlos reír a ustedes. Yo no tengo por qué hacerlos reír. Yo no tengo por qué hacerlos reír porque todo esto es serio. Es serio. Y la palabra de Dios se trata con respeto y como tal. Si quieren un circo, si las personas quieren un evento, una obra de teatro, pues váyanse a los sitios pertinentes donde se elabora de esa manera. Pero acá la palabra de Dios se trabaja de esta manera, de una manera seria, propicia, de una manera veraz, verídica, en la que nosotros debemos con mucha cabalidad y mucha paciencia, junto con mucha responsabilidad, llevarla, estudiarla y extenderla por todos los medios donde nosotros la podamos extender. Así que no importa, como yo lo dije desde un principio, si hay 6, si hay 10, 11, 12, 15, 17, 1 escuchando, pues ese uno está ahí por voluntad de Dios y nosotros nos tenemos que someter y sujetar a eso y hacer las cosas no saliéndonos de los parámetros de los que no nos podemos salir. Entonces, bueno, abramos la Biblia en el capítulo 1 y 2, en el capítulo 1 y 2 del Apocalipsis. Vamos a ver el capítulo 1 y 2 del Apocalipsis. Vamos a comenzar este libro con esa introducción maravillosa con la que comienza. Vamos a leerla. Capítulo 1. ¿Sí? La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Les invito a eso. Incluyéndome, necesitamos guardar esta palabra, guardarla en nuestra vida, ¿sí? Es propicia, porque nos pertenece, es parte de nuestros tiempos aquí en la tierra. Somos parte de esta historia magnífica, somos parte de todo esto que está sucediendo. Y a Dios no se le ha pasado por alto ninguno. A cada uno ve, en cada uno está allí, viendo lo que hacemos, viendo cómo lo hacemos, y todo el tiempo de una manera muy
sutil, reprendiéndonos, exhortándonos, diciéndonos, no vayas por este camino, ve por este mejor. Y nosotros tenemos dos opciones, hacer caso o no hacer caso. Pero es preferible hacer caso, por todas estas cosas que vamos a ver más adelante. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Debemos entender una parte muy importante aquí. Lo que son los 7 espíritus, 7 ángeles, angelos en griego, mensajeros, que significa, y debemos entender dos cualidades. Hay ángeles celestiales, hay ángeles que están aquí en la tierra y se han pronunciado de diferentes maneras a través de la historia. Y tenemos que entender la diferencia que hay en ambas, porque en la repartición de los mensajes a las 7 iglesias le está hablando directamente a los ángeles líderes de las iglesias. No ángeles celestiales espirituales propiamente, sino líderes dentro de la iglesia. Y en varias partes de la Biblia, que los vamos a citar más adelante, vamos a encontrar a estos mensajeros que en la etimología de la palabra angelos es mensajero. Y así es que aparece en el contexto original de la Biblia. Recordemos que la Biblia fue escrito en hebreo, arameo y en griego. El arameo fue muy poco, porque fue nada más desde el capítulo 2 de Daniel hasta el capítulo 7 de Daniel que se escribió la Biblia en arameo. De allí para adelante la Biblia se escribió solo en hebreo y griego. Y tenemos que entender esto muy claro. Vamos a ir repasando algunas cositas que son tips muy importantes para poder entender lo que nos quiere hablar Dios a través de la Biblia, a través del Apocalipsis, que apocalipto significa descorrer las cortinas. Eso significa apocalipsis o apocalipto. En la versión en inglés pues lo tradujeron como Revelation, el libro de las revelaciones, que pues son sinónimos, significan lo mismo, porque es un descorrer de cortina, descorrer de velos, ¿sí? De los ojos. Se nos caen los velos de los ojos y nosotros podemos ver con claridad lo que Dios nos quiere decir, que antes nos era oculto. Ahora que estamos en estos tiempos finales, ya se nos es revelado a cada uno. Entonces, vamos a ver acá, volviendo a en la visión, Juan, ¿sí? Ve unos candeleros, ¿sí? El cual también vamos a tener una pequeña interpretación de lo que significan los candeleros. Porque los candeleros tienen 7 extensiones, ¿sí? Tiene 7 extensiones. Y representan, ¿qué representan estos candeleros? Son 7 extensiones, en el medio Cristo, y las 3 y 3 que quedan de ambos lados son el número 6, que somos nosotros, representados por el número 6, que es número de hombre, número de imperfección, y que solo llegamos a la perfección con ese que está en la mitad de nosotros y en la mitad de la iglesia, que es Jesucristo. Entonces, vamos con cuidado. El libro del Apocalipsis es el que cierra las profecías, ¿sí? O el que culmina las profecías en la Biblia, ya que es quien más tiene información de cómo va a terminar la humanidad. Y entiéndase de cómo va a terminar la humanidad, porque humanidad en esencia estoy hablando. Humanidad en esencia. Esta humanidad, la humanidad, la que nos hace personas limitadas, va a terminar. La que nos hace carnales, la que nos hace sarquicos, ¿sí? Que es carnal en hebreo. La que nos hace sarquicos, esa misma humanidad va a terminar. Va a ser erradicada completamente por un cuerpo de la misma gloria suya, con el que puede sujetar todas las cosas, como lo dice en su palabra. Y mientras más cerca estamos de la venida de Cristo, ¿sí?, más vamos a tener luz. Y es que la Biblia compara las cosas naturales del mundo para dar ejemplo de las cosas espirituales. Y entendiendo esto a cabalidad, podemos entonces interiorizar en las revelaciones que Dios tiene ya para mostrarnos a cada uno de nosotros. Nos vamos al versículo 19 del capítulo 1 del Apocalipsis. Y vemos aquí, ¿sí?, cómo Dios le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Vemos algo aquí muy importante.
vemos como el Espíritu Santo divide de 3 maneras este libro. Este libro está dividido de 3 maneras porque miren, escribe las cosas que has visto, tiempo presente de Juan, que es el tiempo pasado de nosotros, y las que son, que es lo que él le está mostrando en ese momento, las iglesias, que las menciona en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y las que han de ser después de estas, tiempo futuro, que son desde el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 19, donde la iglesia no se nombra por ningún lado. Después de que Dios da el mensaje a las 7 iglesias, ya la iglesia desaparece y ya nosotros no vamos a vivir la gran tribulación. No vamos a vivir porque Dios nos tiene una promesa a nosotros y es el que nos guardará de la ira venidera, que representa la gran tribulación, que representa la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos aquí cómo está dividido en 3 partes. Y es aquí donde vemos que el Espíritu Santo le revela a Juan las cosas que son con respecto a las iglesias. Y al decir, fíjense, y las que han de suceder después de esta, es que al iniciar el capítulo 4 del Apocalipsis, la iglesia ya no se encuentra. ¿Por qué? Fíjense algo. En el capítulo 2 del Apocalipsis ya se describen 7 iglesias. Sí, el número 7 en la Biblia es un número que se usa para la perfección. Pero antes de eso, sí, cuando en el capítulo 4 vemos cómo le dice a Juan una voz como de trompeta, sube acá, sí. Cuando en el capítulo 4, ya después del mensaje a las iglesias, Dios le dice a Juan, sube acá. Sube, eso es un ejemplo clarísimo. Ya después, cuando va a mostrar la parte de la gran tribulación que dura hasta el capítulo 19 del Apocalipsis, lo manda a subir, a elevarse. Lo manda a elevarse porque él no va a ser parte de la gran tribulación. La iglesia no va a ser parte de la gran tribulación, vuelvo y lo repito. Por eso hace ese énfasis en decir, él sube acá y mira, y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Es un claro ejemplo de que ya no vamos a estar aquí. Por eso lo manda a subir, porque nosotros estaremos arriba en la gloria de Él. Cuando todas estas cosas del capítulo 4 del Apocalipsis, cuando empieza a desatarse la ira de Dios sobre la tierra hasta el capítulo 19 que se culmina, ya la iglesia desaparece de aquí. Hasta que bajamos a reinar con Cristo 1000 años. Entonces, sujetándonos a todo esto, vamos a completar este estudio como debe de ser, etimológicamente con cada palabra donde debe de estar. Vamos a completar este estudio racional y cabalmente con cada versículo, cada cita, apoyándolo en la Biblia, que es donde se tiene que apoyar todo predicador y todo evangelista. Todo enseñador de la palabra, es allí donde se tiene que apoyar, en la Biblia sagrada y magnífica, y obviamente apoyándose también en el contexto original de cada palabra en la Biblia. Como ya lo mencioné antes, la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y del capítulo 2 al capítulo 7 de David en arameo, y nosotros debemos contextualizar como debe de ser en su lenguaje original, como lo explica. En el capítulo 2 del Apocalipsis ya se describen 7 iglesias. El número 7 en la Biblia es un número que se usa para la perfección, para lo que está completo. En la Biblia hay algo que se llama gematría. La gematría estudia la simbología numérica que tiene el hebreo y el griego, o mejor dicho, cada idioma. Pero estos 2 idiomas tienen eso muy resaltado. El griego, conocemos los números romanos porque los romanos absorbieron la cultura helénica hace 20 siglos atrás, ¿sí? Y son los números esos que conocemos como los números romanos, en el que B es 5, X es 10, X y X es 19, y así sucesivamente. Esos son los números romanos que vienen verdaderamente es del griego. Y en el hebreo tenemos
una numeración bíblica. El número 1 representa la unidad. No somos dos en un matrimonio, somos uno. Dios mismo nos los dice. Somos uno en el matrimonio. Es igual y pasa con la iglesia. No somos muchas iglesias. Somos una iglesia en Cristo. Por eso que el 1 representa en la Biblia, en toda su contextualización, representa la unidad. El número 2 representa el testimonio. Jesús mandaba a los discípulos de 2 en 2 para dar testimonio, pero también lo utilizaba para protección, porque cuando usted se debe de encargar de ir a predicarle a una prostituta, por ejemplo, usted varón, predicador, pastor, que han cometido tantos errores en ese sentido y terminan casados con la prostituta o fornicando con la prostituta, es por eso que deben de ser 2 personas por testimonio, ¿sí? 2 personas para el testimonio, porque una sola persona que vaya a predicarle a un drogadicto, a una prostituta, es más propenso que el predicador caiga enredadito, si no está fuerte en las cosas de Dios, en la jaula del diablo, en la jaula del león, ¿sí? Y que se lo devoren allí y termine cometiendo el pecado, consumando el pecado, a que usted vaya a convertir a esa persona. Por eso se necesitan 2 personas. Si usted es casado, vaya con su esposa. Si no, entonces pida consejo de parte de la iglesia, pero jamás pueden ir solos a predicar en la boca del lobo. Nunca lo deben hacer. Por eso es que Jesús los mandaba de 2 en 2 y no era solamente para testimonio, sino también para protección de ellos mismos. El número 3 en la Biblia significa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy cuestionada esta Trinidad en otras sectas en las que se está hablando de otra cosa muy diferente. Sin embargo, aquí Satanás se burla de todos ellos. ¿Saben por qué? Porque como el Apocalipsis termina con Satanás tratando de imitar la Trinidad. Satanás, venimos diciendo que es el imitador, el opuesto, pero el imitador. Por eso la marca de Satanás, ¿sí?, es 666. Porque 666, ya que estamos aquí contextualizando el Apocalipsis, pues vamos a ir hablando de algunas cositas. ¿Qué significa 666? 6 es número de hombre. Es imperfección, es número de hombre, ¿sí? En el 6º día Dios creó al hombre, es número de hombre. Y cuando Satanás lo eleva a 3, es el hombre elevado a Dios. Eso significa el anticristo aquí, eso va a significar el anticristo aquí cuando empiece a gobernar aquí en la tierra. El hombre elevado a Dios. Eso es todo. Eso no. Antes se mataban la cabeza por multiplicar 6 por 6 por 6, 6 más 6 más 6, 6 entre 6 por 6, esto y lo otro. Y es sencillamente una herejía, una blasfemia en contra de la Trinidad divina del Altísimo. Y no puede venir de otro que no sea de el calumniador, del padre de mentira, de el abominado Satanás. Diablo, Lucifer, Luzbel, como usted lo quiera llamar. El número 5 representa la gracia en la Biblia. El número 6, ya lo dijimos, es de hombre, número de hombre. Y el número 7 representa la perfección. Necesitamos saber también los significados de todas estas cosas para poder entender el Apocalipsis a cabalidad. Ahora nosotros pertenecemos al número 6, pero al tener a Cristo subimos al 7. Fíjense, nosotros somos el número 6, pero teniendo a Cristo en nuestro corazón, déjenme decirles, hermanos, que nosotros podemos alcanzar algún día la perfección, la santidad. Y eso va a ser cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, así como nos lo declaró Pablo nos lo declaró el mismísimo Dios a través de Pablo. ¿Sí? Entonces, debemos tener fe y caminar en eso, porque eso es lo que esta vida no es el final. Esta vida no es el final, es el principio. Es el principio y tenemos que estar aferrados
a eso porque Dios nos lo dijo. El que persevere hasta el final, pues ese será salvo. Ese será salvo. Y nosotros debemos perseverar creyendo y teniendo convicción y certeza de lo que en verdad es. El ser humano que está estancado en solo ser 6, en solo ser hombre, es que no ve el mundo espiritual. Su visión está limitada al sexo, a los placeres de la vida, el dinero, la popularidad. Es lo único que llena su mente. Se muere y a los 50, 60, 70 años de edad y nunca ve luz. Nunca supo la razón por la cual estuvo aquí en la tierra. Nunca lo supo. Nació en tinieblas, vivió en tinieblas y morirá en tinieblas. Y necesitamos tener certeza de la verdad. Necesitamos hablar la verdad. Porque nosotros debemos tener amor por nuestro prójimo. Y el amor que yo les puedo demostrar a ustedes no solamente es con que yo les manifieste con un fajo de billete. No, es que yo les hable con la verdad. Porque detrás de la verdad siempre hay un objetivo. Detrás de la verdad siempre hay un objetivo. Y es abrir el conocimiento de cada uno de nosotros para que entendamos lo que es el deber ser. En el capítulo 1, verso 13, vemos cómo Jesús está parado en medio de 7 candeleros. ¿Sí? En el capítulo 1, verso 13, vamos a leerlo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En medio de los 7 candeleros estaba Jesús. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante que hay que entender. En hebreo llamado menoraj. ¿Sí? Menoraj es candelero. Y representan las iglesias que existen. Vemos más adelante en el 20 y nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Y ahí hay otro secreto. Esas estrellas, esos ángeles, mensajeros, líderes, pastores. Con ellos voy en un tantito de tiempo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nos lo dice el verso 20 del capítulo 1. Entonces, el misterio lo terminamos de armar sabiendo que la iglesia perfecta somos nosotros con Jesús. ¿Por qué? Porque un candelero, ya lo dije, tiene 7 extensiones. ¿Sí? 7 extensiones. Y nosotros representamos el 6 de las 3 y 3 que están del lado y lado. ¿Sí? Y en el medio existe otra que es Jesucristo. Eso es lo que nos trata de decir aquí. Debemos entender eso, debemos entender lo que representan esos candeleros, así como debemos entender lo que representa cada cosa en la Biblia. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hablar de cabezas, vamos a hablar de cuernos, vamos a hablar de diademas, vamos a hablar de todas esas cosas y necesitamos el significado etimológico de cada palabra. Sí, el menoraj es un candelero con 7 extensiones. A ese menoraj es el que se refiere la Biblia. Son 7, sacamos el del medio, son 3 de este lado y 3 de este lado, representan 6 número de hombre y nos da a conocer que con el séptimo, que es el del medio, con Jesucristo, somos perfectos. Somos perfectos. Entonces, a esto es lo que nos quiere decir Jesucristo por medio de su palabra. Esto es impresionante y necesario, ya que si nos unimos, o sea, si nosotros comenzamos a unir hilos, la Biblia es la suma de los conocimientos de Dios. Y si nosotros comenzamos a unir hilos que no son, lo que vamos a cometer son herejías y blasfemias. Vamos a apostatar de la palabra de Dios y no es el deber ser, porque vamos a decir mentiras que no son. Debemos unir los hilos a cabalidad y con coherencia como debe de ser, porque si no vamos a caer en un vacío muy grande y vamos a ir en desobediencia y vamos a entrar hasta en tinieblas. Porque todo esto, de todo esto lo que va a surgir van a ser personas totalmente mal edificadas. Y no es lo que queremos.
No es lo que queremos. Queremos estar bien preparados, bien listos para cualquier decisión que tome Dios, Jesucristo, en nuestra vida. Si es de irnos con Él en el arrebatamiento, nos vamos. Si es de quedarnos a predicar su evangelio, que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces, seguimos. Vemos con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Es la iglesia que vamos a predicar hoy. La iglesia de Éfeso es la primera iglesia del Apocalipsis. Esta iglesia fue hecha por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. No puedo leer las historias, sin embargo usted, hermano, lo puede corroborar. En Hechos 20 fue terminada porque en Hechos de parte del 18 y 19 es que Pablo llega a Éfeso, pero termina de concretar la iglesia y la deja en manos de Timoteo en Hechos 20. Entonces, seguimos diciendo, es la iglesia donde él pasó 3 años con ellos. Y en su despedida, ya para zarpar en su barco, les exhortó y les aconsejó una vez más, diciéndoles en el verso 29 que después que él se haya ido, entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y es lo que vemos actualmente con esos líderes mal puestos, falsamente puestos, que vamos a estudiar un poquito más adelante, el que estos líderes pues lamentablemente van a dañar, van a destruir, pero queda en nuestra responsabilidad también, tenemos mucha responsabilidad en eso, nutrirnos verdaderamente con la verdad, nutrirnos realmente con la verdad de Dios que está en la Biblia. Y la Biblia no se pela. La Biblia es un libro exacto, puro, sagrado, magnífico, futurista, de profecías que son verídicas porque es la mismísima voz de Dios hablándonos. Entonces, en la iglesia de Éfeso, al irse Pablo, quedó Timoteo al frente de esta iglesia. Cuando Juan escribe a sus 90 años el Apocalipsis a Éfeso, ya Éfeso había tenido muy buenos pastores. Fíjense, había tenido a Pablo, a Timoteo, había tenido a Apolos, a Aquila, para que esta iglesia fuese muy ferviente y activa en las cosas de Dios. Y aquí en esta iglesia vamos a descubrir verdades profundas de cómo debe de ser el servicio a Dios. Porque de las 7 iglesias que se mencionan en el libro del Apocalipsis, 5 están llamadas al arrepentimiento, a arrepentirse. Entonces nosotros debemos de tener bastante cuidado cómo estamos llevando nuestro camino en Dios. Y aquí en esta iglesia, pues vamos a ver muchas cositas. Capítulo 2. Vámonos al capítulo 2 del Apocalipsis. El capítulo 2 del Apocalipsis. Vemos acá. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí no estamos hablando de un ángel espiritual, ¿sí? Cuando dice el que tiene escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí no estamos hablando de un ángel espiritual, lo dije al principio. Estamos hablando de un líder de iglesia. Estamos hablando de un líder de iglesia. Vámonos a Mateo capítulo 11, verso 10. Vámonos a Mateo capítulo 11, verso 10, porque quiero aclarar esto de los mensajeros, porque uno no puede hablar en vacío, uno tiene que hablar con basamento bíblico. Y yo lo voy a dar aquí, verso 10. Miren lo que dice acá. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Mensajero. Y en el contexto real, en el griego real, habla de angelos, ¿sí? Porque ángel significa mensajero de Dios.
Y debemos de saber que ángel, la palabra ángel o los ángeles significa mensajero de Dios. Entonces, debemos saber cuando habla de ángeles celestiales espirituales y cuando habla de ángeles terrenales. Los ángeles que fueron a visitar a Lot para advertirle sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra no eran ángeles espirituales, eran ángeles de acá terrenales, eran ángeles de carne y hueso, pero obviamente eran ángeles. Porque los ángeles ya hemos estudiado anteriormente en lo que es el estudio de los ángeles caídos, pueden materializarse y desmaterializarse a su gusto, ¿sí? Entonces debemos entender todos estos contextos. En Lucas, vamos a Lucas 7, versos 24 y 27. Vamos a Lucas 7. Rapidito por acá para que no se nos haga tan largo esto. 24, vámonos al 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: que salisteis a ver en el desierto una caña sacudida por el viento. Y entonces después dice, el 24 dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Sí, ese es el 24, estaba leyendo más adelante. Pero el 24 dice así: cuando se fueron los mensajeros. El texto original dice angelos. Angelos. En el 27, este es de quien está escrito: he aquí envío a mi mensajero. Vuelve a repetir la palabra angelos. Entonces, mensajeros son ángeles. Son ángeles. Dios utiliza mensajeros. Y estos mensajeros no son nada más y nada menos, la mayoría de las veces, que pastores, ministros y líderes de iglesias. Entonces, veamos acá, vamos a seguir con el contexto. En Primera de Pedro capítulo 5, Dios le dice a Pedro que los líderes de las iglesias son los mensajeros. Lo puede corroborar Primera de Pedro capítulo 5. Los pastores responsables de alimentar al rebaño de Dios. Este mensaje es dirigido a los líderes de la iglesia y a los individuos, ojo, de las iglesias, porque la aplicación tiene 2 o 3 formas de principio espiritual. Efeso era una iglesia que yacía en los lados de un puerto. Fíjense esto, y aquí quiero caer en mucho énfasis. Estaba llena de paganismo, ¿sí? Porque tenían a la diosa Artemisa, ¿sí? O a la Diana Artemisa, y pues tenían otros templos en donde adoraban las estatuas de Adriano y Severo, que eran emperadores de Roma. Y ellos tenían templos de todas estas cosas. Aparte que tenían a la diosa Artemisa como su diosa principal. Este pueblo abundaba en las supersticiones, brujerías, astrología, hechicería. En todos los rincones vendían amuletos. Y aquí quiero caer, usted hermano, muchas veces caemos en esta estupidez, porque somos cristianos y somos practicantes de todo esto y caemos en cosas tan bajas como esto. No, que aquí tiene el aceitico, la redomita de aceite de Jerusalén, y aquí tiene esta pulserita roja, se la voy a colocar a su hijo, y usted es cristiano y usted permite que eso suceda. No, que le voy a colocar que esta vela viene directamente de Israel, y si la prende pues en su casa habrá abundancia. Que tome por favor, lleve esta medallita de la Virgen de no sé qué, lleve esta medallita con un Cristo crucificado, como si Cristo ya no hubiese resucitado. Esas imágenes de Cristo crucificado es la viva imagen del diablo, hermano. La misma imagen del diablo, porque Cristo resucitó. Cristo ya se bajó de esa cruz y resucitó en victoria. Y cuando Él regrese aquí a la tierra, no va a venir amarrado a una cruz, hermano. Va a venir en un caballo, va blanco, va a venir con ojos refulgentes, con ojos como el fuego. Va a venir con gran poder y gloria aquí y no crucificado. Y el Cristo que usted tiene crucificado en su casa, ¿verdad? Quítelo, hermano.
quítelo, porque ese es Satanás de manera inconsciente tratando con su mente de decirle que eso que Cristo hizo fue un fracaso rotundo en la cruz, que Cristo todavía está muerto. Entonces, por favor, seamos cabales y seamos racionales en entender las cosas. En entender las cosas. Ritualismos. Prenda tantas velas. Es más, hay personas que el diablo donde no puede atacar de una manera, ataca de otra. Uy, este palito aromático. Este palito aromático que es fragancia para la casa y trae la buena vibra y trae la buena... Sí, hermano, sí. Cómprela para ver para que empecemos a contar cuántos demonios va a entrar a su casa. ¿Cuántos demonios van a entrar a su casa? Y demonios que le bendicen. Que hoy le bendicen con $1.000.000, con $1.000.000, con un empleo mal puesto, y mañana le quitan la vida o le quita la vida a alguno de sus familiares o destruye su familia. Porque las cosas de Dios se saben que son de Dios. Se saben que son de Dios y nosotros debemos de estar amarrados a Dios para entender y tener discernimiento de todas estas cosas. Fíjense algo, pues aquí líderes, aquí caemos. Bueno, este pueblo estaba tan arraigado a estas costumbres, ¿sí?, que a Pablo le apedreaban constantemente. A Pablo lo apedreaban constantemente porque él estaba dañando el comercio de todos estos amuletos y todos estos artículos de brujería, de hechicería, de astrología, de todas esas cosas místicas del diablo. Él estaba arruinando la venta, el comercio de todas esas cosas y tuvo que salir huyendo de allí, y pues dejó a Timoteo como cabecilla de esta iglesia. Ahora volvamos al verso 1, donde existe un misterio. Y es que Jesús se caracteriza a él mismo como el que tiene las estrellas, Angelus. Sabemos que las estrellas son ángeles, no son esas cositas que nosotros creemos que son piedras que tienen luz propia allá en el cielo. No. Son ángeles. Son ángeles. Angelus, mensajeros, líderes. En su mano derecha, ¿sí? Venga y volvemos a leer esta parte. El Apocalipsis capítulo 2 verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Fíjense. Estos líderes que están en la mano de Jesús representados, ¿sí?, que están representados en la mano de Jesús, no son colocados por institutos bíblicos, no son colocados por universidades religiosas, no son ubicados por ellos mismos, no son ubicados por empresas reconocidas de la arquidiócesis y la escuela apostólica y profética de Houston, de Texas, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Panamá. No son colocados por ninguno de ellos. Fíjense que aquí los tiene Jesús agarraditos de la mano. Son puestos por el mismísimo Dios. Por el mismísimo Dios. Y aquí caemos en el vacío de lo que debemos hacer al prepararnos para lo que Dios nos ha llamado. Yo quiero ser un arquitecto. Pero no tengo pasión por el dibujo. Pero no tengo amor por el dibujo, pero no tengo vocación por el dibujo, pero ni siquiera tengo el talento de dibujar. Entonces, ¿Dios te llamó para eso, hermano? Dime tú, estás confundiendo el llamado con capricho. Si no naciste con un entendimiento musical en tus oídos, no entra nada más que cosas confusas con respecto a la música. Tú no eres músico. Pero yo quiero estudiar la música. Es igual que el doctor, que es en verdad músico. Entonces es músico y tiene a alguien atrás. No, doctor, porque ese paga más, porque esa profesión paga más. Bueno, yo soy doctor, y entonces se va a estrellar más adelante y después ya no hay vuelta atrás.
Y Dios allí es donde dice, entonces, pero si es que yo te di un talento y tú quisiste irte por otro lado, ¿por qué no desarrollaste el talento que yo te di? Entonces, cuidado con eso, cuidado a esos responsables de esa generación que viene más adelante, al obligarlos a hacer cosas que ellos no quieren hacer, porque ellos están destinados por Dios a hacer algo en específico. Hacer, no a hacer, hacer algo en específico. Si Dios te dio el talento para la música, para el dibujo, para la arquitectura, para las matemáticas, eres hábil para memorizar cosas, para descifrar acertijos, pues ese es el llamado. Ese es el llamado. Ahora falta que empieces a caminar en la voluntad de Dios para que Dios empiece a manifestar en tu vida. En tu vida. Ojo, nunca tengas celos y envidia de nadie, porque lo que es de Dios jamás cae, jamás. Pero lo que no es se desintegra así, rápido, rápido, no prevalece. Hay pastores que pasan 15 años predicando y no le dan una muelita a nadie, no le entregan el púlpito a nadie. Por el celo y la envidia no son capaces de entrenar verdaderamente a sus ovejas, por el tradicionalismo absurdo en el cual hay ocultas puras mentiras. Así como Juan el Bautista, que dijo, es necesario que yo mengüe para que Jesucristo crezca. Esa es la dirección que debemos de tener. Agrandarnos en Cristo, para luego menguar y dar dirección a los que están detrás de nosotros. Eso es un verdadero líder. Eso es un verdadero líder. Luego de que yo alcance mi máximo conocimiento en Cristo, dependiendo de su voluntad y haciendo su voluntad, pues empiezo a menguar para que otro crezca. Para que otro crezca. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Fíjense cómo se refiere Dios a esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Ay, apóstoles. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. El verso 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjense cómo en estos dos versículos Jesucristo reconoce las cosas buenas de esta iglesia. Dios todo lo ve y nos conoce a todos. Léanse todo el Salmo 139 para que vean la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Por otro lado tenemos a Dios que nada se le escapa. Porque en el verso 4 tenemos algo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense eso. El 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Debemos de entender algo, con esto culmino, con esto termino. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia, no por obras. Porque si así fuera, hermano, los gurús del budaísmo ya nos hubiesen ganado de aquí a Pekín. Porque ellos se aíslan y no beben, no fuman, no están con el mundo exterior, no tienen completa devoción a lo que ellos están haciendo, se rapan la cabeza, tienen una total consagración a su religión. Ya nos hubieran ganado. Los mormones no toman café. Usted cada vez en la mañana, lo primero que hace en la mañana antes de abrir los ojos, ya usted se está memorizando el tinto, el café, como se llama en distintas zonas del mundo, pero es proyectándose si lo quiere con mucha azúcar, con poquita azúcar.
Si lo quiere muy cargado, poco cargado, para que si tiene mucho sueño y tiene que despertarse rápido. Y ellos ni café beben. Ah, pero es que la salvación no es por obra. Porque si fuera por obra, muchas religiones ya nos hubiesen ganado de aquí a Pekín. Los testigos de Jehová salen a predicar el evangelio. Lloviendo, no lloviendo, salen a tocar de puerta en puerta. Usted lo hace, hermano. ¿Cuánta constancia tiene usted haciendo eso, predicando de puerta en puerta? No lo hacemos y ellos sí lo hacen. Ah, pero la salvación no es por obra, sino por gracia. Las personas que veneran en Grecia, hay algunos que todavía tienen esa creencia de venerar antiguos ancestros mitológicos como supuestamente Zeus, Apolo, Aquiles, Artemisa, todos esos dioses mitológicos falsos. Entonces, y ellos rinden cultos, hacen templos. Y nosotros debemos de cuidar eso. Debemos de cuidarnos de todas esas cosas y de tratar de no perder el primer amor. Y las personas que alguna vez perdieron el primer amor, vuélvanlo a retomar. Vuélvanlo a retomar. Vuelvan a retomar ese amor. Porque en ese primer amor que se refiere en esta parte de aquí es la comunión que usted tiene con el Altísimo. A eso es a lo que se refiere. ¿Qué pasa cuando pensamos que es por obra inconscientemente? Aquellas personas que están afanadas por cuadrar cosas al ojo del hombre aquí en la tierra. Y eso es nada más que un espíritu de religiosidad. ¿Y sabe de dónde viene eso, hermano? De que nosotros en el principio comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comimos del árbol de la vida. Comimos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no del árbol de la vida. Por eso somos unos religiosos, incompetentes, incoherentes en todo aspecto, porque pensamos, llegamos a un punto en el que, bueno, sí, todo está bien, yo no soy religioso, pero necesito hacer X, necesito hacer Y, necesito hacer cosas aquí en la tierra, en fuerza humana, para poder agradar a Dios. Y esas no son las cosas que nos van a dar la salvación. Porque tú no vas a dejar de ser pecador. Porque tú vas a seguir siendo pecador hasta que esto corruptible se vista de incorrupción. Al igual que yo. Entonces, no somos santos, hermano. No somos santos ninguno. Ninguno. Comimos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y por ende tenemos conocimiento del bien y conocimiento del mal. Y también tenemos libre albedrío, que es súper peligrosísimo para nosotros, porque podemos escoger entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero también podemos sentir lo que es bueno y también podemos sentir lo que es malo. Y en nuestra cabalidad y en nuestra capacidad está discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Tenemos que entender que no comimos del árbol de la vida, hermano, sino que comimos desde la ciencia del bien y del mal. Y esta lección, Efeso, es una lección a mucha iglesia que construye casi un imperio de templos, llenos de ministros, líderes, pastores, eso, cualquier cantidad de cosas, iglesias multimillonarias. Pero lamentablemente no están haciendo la voluntad de Dios porque perdieron la comunión con Dios. Perdieron la comunión con Dios. Y los invito a que la retomen. El jueves estaré dando la segunda parte de esta iglesia y consecuentemente iremos de iglesia en iglesia hasta culminar las iglesias del Apocalipsis y entrar en lo que es la gran tribulación. Pidámosle a Dios sabiduría y conocimiento, que sea Él hablando a través de nosotros y no nosotros hablando en medio de nuestra ignorancia y nuestra inteligencia tan básica. Nuestra inteligencia jamás va a poder entender la sabiduría de Dios, así que tenemos que pedir dirección directamente de Él para todo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, porque tú eres quien nos permite, Señor, hablar. Tú eres, Señor, quien pone palabras en nuestra boca de edificación, Señor, para cada una de las personas que vean esta transmisión, Padre Celestial, de la gloria.
Sabes que no nos importa, Padre, para nada la fama, no nos importa la popularidad, no nos importa para nada, Señor, ser el centro de atracción de absolutamente nada, porque el centro de atracción eres tú en nuestras vidas, Padre Celestial. Tú siempre vas a ser el centro de todos nosotros, Padre, y el que no lo quiera ver, pues lamentablemente lo va a entender por las malas. Y lo que no queremos, Señor, es que eso pase por amor, Señor. Por amor, tú por amor, Señor, quieres que todos y cada uno de nosotros lleguemos, Señor, a tu gloria eterna y maravillosa, Padre Celestial. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que nos permites vivir, Señor, porque nos sirve, Señor, de experiencia, porque nos sirve, Señor, para bien, Padre, porque todo es un aprendizaje en esta vida, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la enfermedad. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias, Señor, por los problemas. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la prueba. Gracias, Señor, por todo, Señor Jesucristo. No tenemos nada que reprocharte, Padre Celestial. Al contrario, tenemos mucho que deberte, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión, Señor. Bendíceles grandemente, Señor, y llénalos de ti cada día más, Padre Celestial de la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, quedamos en tu presencia. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión el jueves, si Dios nos lo permite. Bendiciones, hermano.